Mis amadas hermanas, como sabemos, pues estamos continuando el día de hoy con nuestra serie de proverbios, y hoy vamos a estar estudiando el pasaje del capítulo 15 de Proverbios, versículo 18. Y el tema central del mensaje es la ira. Y este libro de Proverbios nos alerta del peligro de caer en este terrible pecado. Quisiera mencionar que el manejo de la ira es un tema crucial para cualquier mujer, pues este pecado de ira puede ser capaz de arruinar las relaciones, destruir la comunicación y robar el gozo de cualquier persona, llevándola hasta el punto de enfermarse no solo del alma, sino también físicamente. Los consejeros cristianos reportan que muchas de las personas que asisten a sus sesiones de consejería tienen problemas con el manejo de su ira. Pero lo más devastador de todo esto es que, como todo pecado, nos separa de Dios y nos roba la paz con Dios. Muchos tienden a justificar su ira en vez de aceptar su responsabilidad, y estos pierden la oportunidad de reconocer su pecado delante de Dios, arrepentirse y con su ayuda luchar cada día contra Él hasta vencerlo. Por eso Dios nos ha dejado su palabra, que nos alerta de la consecuencia de caer en este pecado, y también contiene principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa, porque lo que queremos lograr es comportarnos siempre como mujeres piadosas, ¿verdad? Con esto dicho, vayamos a nuestro pasaje de hoy a estudiar, que es Proverbios capítulo 15, versículo 18. Dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En este pasaje veremos el contraste del justo con el malvado, y el contraste del iracundo con el pacífico, con el pacificador. Veamos la primera parte del versículo. Dice: el hombre iracundo promueve contiendas. El hombre aquí no solo se refiere al sexo masculino, sino que se refiere también a la mujer. Se refiere a toda la humanidad. Iracundo, el hombre o la mujer son propensos a caer fácilmente en el pecado de la ira por diversos motivos o circunstancias que veremos más adelante. Pero ante todo debemos reconocer una cosa: que la ira es un pecado. Debemos reconocer que es un pecado el cual todos los creyentes debemos abandonar. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero ahora dejen todo esto. Y en la primera de la lista se encuentra la ira. Debemos arrepentirnos de practicar este pecado y abandonarlo como Dios nos manda. Cuando el hombre o la mujer son provocados a ira por la concupiscencia que hay en sus corazones, donde se encuentran anidados pecados como lo son los celos, la envidia, la impaciencia y la falta de dominio propio, y con todos estos pecados inmediatamente salta la ira. Dice Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
¿Qué nos dice este versículo? Pero si ustedes permiten que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es una sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Un claro ejemplo en la Biblia de cómo los celos, la envidia, se enseñorearon de un hombre, llevándolo a caer en ira y maldad, es el rey Saúl. Cuando el rey Saúl tiene celos de David. Esto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 18, de los versículos del 6 al 11. 1 Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 11. Se los leo, dice: Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y este canto retumbó en el corazón del rey Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Dominado por sus celos, en ese momento Saúl dio lugar a ese pecado de los celos, de la envidia. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David y buscaba matarle a causa de sus celos, que lo llevaron a airarse cada día más contra él, al punto de querer asesinarlo. Los celos nos pueden llevar a asesinar a una persona. El hombre es capaz de hacer eso. Y si continúan leyendo esta historia, verán cómo David sigue huyendo y escondiéndose de él. También podrán ver una diferencia cada vez mayor entre David, que buscó serle fiel a Dios, y Saúl, cuya desobediencia y el no desear arrepentirse lo alejaron de la influencia de Dios. Saúl se convirtió en una persona inicua, asesina, mientras que David recibió la ayuda del Señor para su liberación. Recordemos que además de los celos y la envidia, hay otro pecado que hace que la ira pueda saltar en nosotros, que es la impaciencia. Dice Proverbios 14:29: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Según este versículo, al comportarnos impacientemente mostramos que somos faltos de inteligencia y caemos en la tontería. Pidámosle a Dios que coseche en cada una de nosotros el fruto de la paciencia, para no caer en pleitos ni en discordias. Gálatas 5:22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el cuarto fruto del Espíritu Santo de Dios es la paciencia. Debemos cuidar nuestro corazón de estas cosas, primeramente para no caer en el enojo, dejar los celos, el orgullo y la envidia y la impaciencia, que son las que nos provocan a promover contiendas. Recordemos cómo dice nuestro versículo: el hombre iracundo promueve contiendas. Proverbios 10:12
Si alguien lo quiere leer, Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así es. Otra versión dice, el odio suscita rencillas, el rencor en el corazón del hombre provoca peleas. El ingrediente ideal para encender las brasas, sabemos que es el carbón. El ingrediente ideal para avivar el fuego, sabemos que es la leña. Y el hombre o mujer pendencieros, esto es, pleitistas o discutidores, son el ingrediente ideal para iniciar cualquier pleito. Y esto lo vemos en Proverbios 26:21. Como carbón para las brasas y la leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender contiendas. ¿Qué nos dice Proverbios 28, versículo 25? El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El hombre arrogante suscita rencillas, mas el que confía en el Señor prosperará. El hombre arrogante suscita rencillas. El hombre o mujer ambiciosos pueden llegar a la violencia con tal de obtener lo que desean. Ambicionan más de lo que pueden tener, más de lo que ya han recibido, y provocan pleitos, pues no se conforman con lo que poseen. Entonces, además de los celos, la envidia, la impaciencia, también la ambición nos lleva al enojo, al pleito. Proverbios 29:22 dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. El que es violento e impulsivo cae en la provocación, incitando al pleito y termina cometiendo muchos más pecados. Hace rato vimos que el hombre cae en el pecado de la ira a causa de sus concupiscencias, de sus pecados anidados en su corazón. Y el pecado de la ira, a su vez, le provoca caer en muchos otros pecados. Miren lo que dice Salmos 37:8 en la versión Reina Valera 1960. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice en la versión Dios habla hoy, Salmos 37:8. Deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Muestra que un pecado nos lleva al otro. Miren esta última versión de Salmos 37:8, nueva versión internacional, dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Y no controlar nuestro enojo solo nos llevará a caer en cometer maldad. Por cierto, la Biblia nos habla de un tipo específico de mujer que merece nuestra atención. La mujer rencillosa. Esta palabra rencilla significa, según el diccionario, resentimiento o rencor. Es decir, una mujer rencillosa es aquella que causa discordia o pelea, pues a menudo está de mal humor y explota con cualquier cosa. Libera sus tensiones y frustraciones sobre los demás. Se enfurece en un abrir y cerrar de ojos. Siempre tiene una buena excusa para arrojar su coraje. Ella está feliz con encontrar pelea. Dice Proverbios 25:24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo que habla este versículo es que la mujer rencillosa es tan insoportable que nadie puede vivir bajo el mismo techo que ella. Cuando llega de la calle, en lugar de traer alegría a la casa, trae una nube oscura sobre su cabeza e infecta a todos a su alrededor con su mal humor,
crónico. Al decir crónico es un estado permanente en el que ella se encuentra. La mujer rencillosa aleja a otros de sí, destruye su matrimonio, lleva a sus hijos a la ira y sabotea la armonía del hogar. Difícilmente se rinde y nunca admite que está equivocada. Pedir perdón no está en su lista. Nunca, porque cree que pedir perdón es disminuirse en lugar de engrandecerse. Pedir perdón nos engrandece, aún a nuestros hijos. Pedir perdón aún a nuestros hijos nos engrandece. En resumen, la mujer rencillosa te hace querer estar en cualquier parte del mundo, excepto con ella. Yo creo que nadie queremos ser esa mujer rencillosa, ¿verdad? Dice Proverbios 10:19, ¿alguien que lo quiera leer? ¿Qué dice Proverbios 10:19? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. El que mucho habla cae en discusiones, en ofensas cargadas de ira. Callar a tiempo es de sabios. Sujetemos nuestra lengua al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que el pecado de la ira no controle nuestro hablar, sino que dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea quien dirija nuestra boca, nuestro hablar. Recordemos nuestro pasaje de hoy a estudiar, Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ya hemos estudiado la primera parte del pasaje. El hombre iracundo promueve contiendas. Ahora vayamos a la segunda parte. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Más. La palabra más nos lleva al contraste del primer hombre, que es iracundo, con el segundo hombre, que es el pacificador. El pacificador, en comparación con el iracundo, es el que tarda en airarse. Dejemos claro que nosotros debemos parecernos al segundo hombre, al pacificador, y de ninguna manera debemos imitar al primer hombre, que es el iracundo. Mientras que el necio da rienda suelta a toda su ira, el sabio la sosiega. Dice Proverbios 16:32. ¿Qué dice Proverbios 16:32? ¿Alguien que lo tenga ahí? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Hermanas, más vale ser pacientes que valientes. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades o cualquier otra cosa, llámese títulos, diplomas. Todo esto es vano si no conquistamos primero nuestro corazón. Esto es verdaderamente valioso. Esto es verdaderamente algo que debe reconocerse en un hijo de Dios, en una hija de Dios. El haber conquistado primeramente su corazón antes que su ministerio, antes que cualquier otra cosa que pudiéramos conquistar. El sabio, buscando la paz, no da rienda suelta a sus impulsos, sino que los refrena. Afortunados y dichosos los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y serán llamados hijos de Dios porque, habiendo sido salvos por Cristo, buscan la paz de Dios que está en sus corazones. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las peleas o la ausencia de ellas dependen más de la actitud de las personas que del propio asunto que se discute. A veces se pierde la importancia o el sentido del tema a tratar por centrarse en la idea de querer
pelear y ganar o tener la razón. Dicho de otra manera, queremos aplastar al otro perdiendo el verdadero propósito de la conversación. Es probable que también hayamos visto lo opuesto, es decir, alguien que calmadamente haya logrado controlar una situación propensa al estallido y lograr controlar esa situación porque posee la virtud del dominio propio. El dominio propio es una virtud que recibimos por gracia, la cual produce el Espíritu Santo de Dios en cada una de nosotras. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio significa que debemos dominar los principios bíblicos por encima de nuestras emociones a través de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Debemos controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones en lugar de que ellos nos controlen a nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nosotros debemos ejercer dominio propio sobre la corrupción interna que hay en nuestro corazón. Grande batalla tenemos. Cuando venga el ataque, la sabiduría que hay en nosotros debe echar mano del conocimiento que hay en nosotros de la palabra de Dios. La sabiduría echa mano del conocimiento de la palabra de Dios. Y no de nuestras emociones e impulsos, porque entonces ya no sería sabiduría, sino necedad. Si nos hinchamos de conocimiento, pero no hay sabiduría en nosotros, actuaremos neciamente. Que Dios nos ayude a parecernos más al hombre que apacigua la rencilla. Dice nuestro versículo, mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Apacigua la rencilla. Proverbios 10:12. El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. El amor, al contrario del odio, siempre va a buscar la reconciliación por medio de la gracia y la misericordia. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El hombre o la mujer que poseen el amor de Dios, siempre a través del perdón buscarán cubrir las faltas de aquellos que aman. Otro versículo es 1 de Pedro 4:8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El hombre o mujer mansos, dominados por el amor de Dios, en lugar de recurrir al pleito, buscarán la paz con los demás. Nuevamente veamos lo que dice Mateo 5:9. Jesús dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús no está enfatizando cómo uno puede convertirse en hijo de Dios, está enfatizando la semejanza de los hijos de Dios que tienen para con su Padre Celestial, en cuanto a que Dios es Dios de paz, como dice Romanos 16:20. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos reflejan la paz de su Padre Dios. En Génesis 13:8 dice, en Génesis 13:8, vemos a Abraham en una conversación con su sobrino Lot, buscando la paz entre los dos. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Porque somos hermanos, porque somos hermanas, debemos buscar siempre la paz entre nosotras. Dice Salmos 34:14, apártate del mal
y haz el bien, busca la paz y síguela. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. La respuesta amable calma los ánimos, calma el enojo. El que se encuentra encolerizado necesita una sola oportunidad para desahogar su furia. Y el hombre que esté en su misma condición de pecado será el blanco perfecto para hacerlo. Pero aquel hombre o mujer que caminan en la llenura del Espíritu Santo de Dios podrán solo hablar en sabiduría, paz y amor de Dios, suficientes para vencer el mal, suficientes para evitar el pleito, para frenar la rencilla, para evitar la rencilla. En la Biblia, en 1 Samuel capítulo 25, vemos el ejemplo de una mujer sabia llamada Abigail, que apaciguó la ira de David con sus palabras. Cuando éste, indignado por la ingratitud de su esposo Nabal, se disponía a matar a todos sus hombres, a todos los hombres de Nabal. Pero Abigail, descrita en la Biblia como una mujer inteligente, salió a su encuentro y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. David le responde, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Esta mujer, con su manera blanda de hablar, apaciguó la ira de David y evitó la muerte de hombres inocentes. Le impidió a David cometer esta atrocidad y se ganó el respeto de él. ¿Acaso nosotros podemos compararnos con la actitud de esta mujer ante momentos en que hemos sido presas de ataques? ¿O por el contrario, perdemos el control de nuestras emociones y por consiguiente de nuestro hablar, cayendo en una ira incontrolable, muy lejos de ganarnos el respeto de los demás, como esta mujer? Proverbios 25:28, ¿qué nos dice? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amadas hermanas, si no cultivamos este fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, que es nuestra defensa en todo momento, seremos como esta ciudad, sin muralla. Estaremos vulnerables a ceder a cualquier ataque del maligno, a nuestro pecado de ira. Y nuestra vida espiritual se verá verdaderamente afectada. Debemos meditar en si acaso hemos permitido que la ira se haya atrincherado en nuestras vidas como una práctica habitual, porque si es así, debemos comenzar a practicar el responder
blandamente hasta que se convierta en un hábito que reemplace a nuestras viejas actitudes pecaminosas. Para terminar, hermanas, este estudio, es importante recalcar que para ser esas mujeres piadosas que Dios espera que seamos, debemos mantenernos sobrias ante cualquier circunstancia, controlando hasta nuestros pensamientos y por consiguiente nuestras acciones, y no dejando que la necedad de otros nos haga caer en la insensatez y desequilibrio delante de Dios. Debemos también tener presente que conquistar nuestro temperamento no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero sí debemos luchar. No debemos olvidar luchar por ello cada día, a través de la oración, pidiendo ayuda a Dios, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo de Dios. Así podremos vencer la ira.